Con el arranque del año todo el mundo quiere saber cómo le va a ir a la economía colombiana en el 2018. Y aunque este año es bastante difícil de pronosticar, porque está de por medio el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia, qué vaya a pasar con Lula da Silva en Brasil, qué va a pasar finalmente en Venezuela y sobre todo ese factor totalmente impredecible que es Donald Trump y su efecto sobre la economía y la geopolítica internacional, los analistas ya han lanzado sus cartas sobre la mesa. Con la información que hay en este momento en la mira, ya se pueden hacer ciertas proyecciones. ¿Cuáles son las principales para la economía colombiana? Empecemos por una variable clave, el precio del petróleo, que nos mantuvo durante más de 10 años creciendo por encima del 4,5% y que después nos hizo caer en una trampa de bajo crecimiento. Este año el precio del petróleo debería ser en promedio mayor que el del año pasado y quizás se ubique entre 60 y 70 dólares el barril, por dos razones. Una, la economía mundial viene creciendo bastante bien y las proyecciones son favorables, lo que quiere decir demanda sólida por petróleo. Y por otro lado, la oferta está más o menos restringida gracias a que el acuerdo de los países de la OPEP se ha respetado y se va a respetar, si no pasa nada raro, hasta finales de 2018. Precio del petróleo por encima del promedio del año pasado. Sigamos con la variable más importante, el crecimiento de la economía colombiana. Este año va a ser mejor que el anterior. El año anterior debió haber cerrado alrededor de 1,7% de crecimiento. Este año debería estar por encima del 2,5%, probablemente entre 2,6 y 2,8%. Varios son los factores que explican eso. El mejor precio del petróleo hace que la inversión en la minería sea mayor, que las exportaciones sean mayores y además de eso, que el sector minero finalmente se empiece a recuperar después de 3 años de horrible noche. Fuera de eso, el consumo privado debería crecer un poco más que el año pasado, sencillamente porque las tasas de interés que se han venido reduciendo en los últimos meses van a propiciar un mayor endeudamiento de los hogares y fuera de eso porque la inflación está bajo control. Además de eso, la inversión en general debería crecer, no solo por la inversión en minería y petróleo, sino también por el desarrollo de proyectos de infraestructura. No va a suceder lo mismo con edificaciones, que seguramente le va a ir mal, y no va a suceder lo mismo con industria, que va a tener un comportamiento mediocre. Finalmente, la agricultura va a comportarse bien, pero no tan bien como el año pasado. Finalmente, un crecimiento entre 2,5% y 3% este año es una buena noticia frente al año pasado. ¿Y qué puede pasar con la inflación? Como la economía no se ha recuperado del todo en términos de su dinamismo, seguramente el crecimiento de los precios va a seguir descendiendo. Recuerden ustedes que el año pasado cerró en 4,09%, este año va a estar por debajo del 4%, metiéndose en el rango meta del Banco de la República y lo más probable es que esté alrededor del 3,5%. Mientras tanto, la tasa de cambio es muy difícil de predecir. Hay fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo. Hacia arriba, el hecho de que Estados Unidos está aumentando lentamente sus tasas de interés y atrayendo capitales de los países emergentes. Hacia abajo, el precio del petróleo. Hemos dicho que va a ser bueno y eso quiere decir mayor entrada de divisas al país. Entre una cosa y otra, lo más probable es que el dólar se mantenga oscilando alrededor de los 3.000 pesos por dólar. Todas estas proyecciones suponen que en Colombia el desenlace de las elecciones presidenciales sea favorable al actual modelo económico, una economía de mercado razonable, donde hay respeto por la propiedad privada y más o menos abierta a la economía mundial. Si por cualquier cosa llegamos a hacer una elección totalmente distinta, olvídense de estas proyecciones y olvídense de un futuro promisorio para el país.